Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Yo soy y hoy les traigo un vídeo que me tiene muy emocionado. ¿Alguna vez han sentido que se pierden joyas ocultas en Netflix, esas series y películas que no están en el top 10 pero que son increíbles? Pues hoy vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de Netflix Turquía y a descubrir esas series y películas que, aunque a veces pasen desapercibidas, son verdaderos tesoros que merecen ser vistos. Netflix Turquía tiene una oferta muy variada y diferente a la que encontramos en otras regiones, y a veces, con tanta opción, es difícil encontrar esas historias que realmente te enganchan. Así que prepárense para un viaje lleno de drama, romance, comedia y suspense, porque les voy a revelar mis recomendaciones personales de las joyas ocultas de Netflix Turquía que, por supuesto, pueden disfrutar con subtítulos en español. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre series, películas, recomendaciones y mucho más. Así que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos con las recomendaciones. La primera joya que quiero compartir con ustedes es una serie llamada Etos, o Bir Başkadır en turco. Esta serie es una verdadera obra maestra que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul de una manera muy inteligente y conmovedora. La historia sigue a un grupo de personajes muy diversos, desde una mujer de la limpieza religiosa hasta una psicóloga secular, un rapero, y una familia adinerada. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas y prejuicios, y a través de sus interacciones, la serie nos invita a reflexionar sobre temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca sin caer en estereotipos. Los personajes son profundos y realistas, y sus historias te enganchan desde el primer momento. No se trata de una mera representación superficial, sino de una inmersión profunda en las vidas y los conflictos de cada uno de ellos. La serie te obliga a confrontar tus propios prejuicios y a considerar perspectivas que quizás nunca habías contemplado. Además, la serie tiene una fotografía preciosa y una banda sonora que te transporta a las calles de Estambul. Los paisajes urbanos, los interiores de las casas, la luz, todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera que te envuelve y te sumerge en la historia. La música, por su parte, es una mezcla de melodías tradicionales turcas con sonidos más modernos, lo que refleja la dualidad y el contraste que se encuentra en la sociedad turca contemporánea. Si buscan una serie que te haga pensar y sentir, Etos es una opción excelente. De verdad, no se la pierdan. Es una de esas series que te deja reflexionando durante días después de haberla terminado. Te hace cuestionar tus propias creencias y te invita a ser más empático y comprensivo con los demás. En un mundo cada vez más polarizado, Etos es un soplo de aire fresco que nos recuerda la importancia del diálogo y el respeto mutuo. Ahora, cambiemos completamente de género y vamos con una película que te hará reír a carcajadas. Se llama Aile Arasında, o Entre familiares. Esta comedia romántica es perfecta para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. La historia gira en torno a un hombre y una mujer que se conocen por casualidad y terminan involucrados en una boda llena de situaciones hilarantes. La película tiene un humor muy característico y las actuaciones son fantásticas. El guión está lleno de diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te harán reír a cada minuto. Los actores, por su parte, tienen una química increíble y logran transmitir la alegría y el caos que caracterizan a una boda turca. Lo que más me gusta de Aile Arasında es que, además de ser muy divertida, también tiene un mensaje positivo sobre la familia y la importancia de aceptarnos tal como somos. A pesar de las diferencias y los conflictos, la familia es el pilar fundamental de la sociedad turca, y la película celebra esta unión a través del humor y la ternura. Es una película ligera y entretenida que te dejará con una sonrisa en la cara. Ideal para ver con amigos o en pareja. Es una forma perfecta de desconectar del estrés diario y simplemente disfrutar de un buen rato. Además, te da una pequeña muestra de la cultura turca y sus costumbres. Continuando con las películas, les recomiendo Siete Kobustaki Mucize, que significa milagro en la celda 7. Prepárense porque esta película los va a hacer llorar a mares. Es un drama conmovedor que cuenta la historia de un padre con discapacidad intelectual que es acusado injustamente de un crimen que no cometió. La película se centra en su lucha por demostrar su inocencia y en el amor incondicional que siente por su hija.
La relación entre el padre y la hija es el corazón de la película y te llega al alma. La inocencia y la pureza del padre contrastan con la crueldad y la injusticia del mundo que lo rodea. 7 Kogustaki Muzice es una película muy emotiva y poderosa que te hace reflexionar sobre la injusticia y la discriminación. Te muestra cómo las personas con discapacidad intelectual son a menudo víctimas de prejuicios y maltrato. La película es una denuncia de la falta de empatía y comprensión en la sociedad. Las actuaciones son impecables y la historia te llega al corazón. El actor que interpreta al padre hace un trabajo magistral al transmitir la inocencia y la vulnerabilidad de su personaje. La niña que interpreta a la hija también es excepcional y te roba el corazón con su dulzura y su valentía. Es una película que te marca y que te hace valorar las cosas importantes de la vida. Te recuerda la importancia del amor, la familia y la justicia. Si están buscando una película que los haga sentir, no duden en ver 7 Kogustaki Muzice. Tengan pañuelos a mano, eso sí. Es una película que te dejará con el corazón oprimido, pero también con una sensación de esperanza y de fe en la humanidad. Ahora, volviendo a las series, les quiero hablar de Atiye, o The Gift. Esta serie de fantasía y misterio es una de las producciones turcas más ambiciosas de Netflix. La historia sigue a una joven pintora de Estambul que descubre un símbolo misterioso que la conecta con un antiguo secreto. A partir de ahí su vida cambia por completo y se embarca en un viaje para descubrir la verdad sobre su pasado y su destino. La serie te lleva a lugares fascinantes y te presenta personajes enigmáticos que te mantienen en vilo hasta el final. Atiye es una serie visualmente impresionante con una historia intrigante que te mantiene enganchado desde el principio. La fotografía es espectacular y los efectos especiales son de primera calidad. La serie te transporta a un mundo de misterio y magia que te dejará sin aliento. La serie explora temas como la espiritualidad, la historia y la conexión entre el pasado y el presente. Te hace reflexionar sobre el poder de la intuición y la importancia de conectar con nuestras raíces. Si les gustan las series de fantasía con un toque místico, Atiye es una excelente opción. Es una serie que te dejará pensando durante días después de haberla terminado. Cambiando de tercio otra vez, vamos a hablar de una serie que me encantó por su frescura y originalidad. Se llama Ask 101 o Amor 101. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión de su profesor favorito. A través de esta aventura aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. La serie te recuerda esos años de rebeldía y descubrimiento, cuando todo parecía posible y el futuro estaba lleno de incertidumbre. Ask 101 es una serie divertida y entrañable que te transporta a la adolescencia y te hace recordar esos momentos de rebeldía y descubrimiento. Te recuerda la importancia de la amistad y el poder del amor. La serie tiene un elenco joven y talentoso y una banda sonora pegadiza. Los actores tienen una química increíble y logran transmitir la alegría y la energía de la juventud. Si buscan una serie ligera y optimista, Ask 101 es una opción ideal. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te recordará los buenos tiempos. Además, toca temas importantes como el bullying y la presión social, pero siempre desde una perspectiva positiva. La serie te muestra cómo los jóvenes pueden superar los obstáculos y alcanzar sus sueños si trabajan juntos y se apoyan mutuamente. Y finalmente, para cerrar esta lista de joyas ocultas, les recomiendo la serie The Protector, o Hakan, Muafiz en turco. Esta serie de acción y fantasía cuenta la historia de un joven que descubre que es el último protector de Estambul, una figura legendaria encargada de proteger la ciudad de las fuerzas del mal. The Protector es una serie llena de acción, efectos especiales y giros inesperados. La serie te mantiene al borde de tu asiento con sus escenas de acción y sus efectos especiales de última generación. La historia es emocionante y los personajes son carismáticos. El protagonista es un héroe imperfecto que tiene que aprender a usar sus poderes para proteger a su ciudad. Si les gustan las series de superhéroes con un toque turco, The Protector es una opción muy entretenida. Es una serie que te dejará enganchado desde el primer episodio. Además, te permite conocer un poco más sobre la historia y la cultura de Estambul. La serie está ambientada en lugares emblemáticos de la ciudad y te muestra algunas de sus tradiciones y costumbres. Y bueno, esas son mis recomendaciones de joyas ocultas de Netflix Turquía que creo que merecen una oportunidad. Espero que les haya gustado esta selección y que se animen a ver alguna de estas series y películas.
Para resumir, hoy hemos explorado el catálogo turco de Netflix y descubierto 6 producciones que destacan por su originalidad, emotividad y calidad. Etos, una reflexión profunda sobre la sociedad turca. Aile Arasinda, una comedia romántica para reír a carcajadas. 7 Kogustaki Muzice, un drama conmovedor que te llegará al corazón. Atille, una serie de fantasía y misterio que te mantendrá enganchado. Ask 101, una serie juvenil divertida y optimista. Y The Protector, una serie de acción y fantasía con un toque turco. Todas estas joyas están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no disfrutarlas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series o películas les llama más la atención, o si ya han visto alguna y qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Tienen alguna otra joya oculta de Netflix Turquía que quieran compartir? Déjenla en los comentarios para que todos podamos descubrirla. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también descubran estas joyas ocultas, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además de las series y películas ya mencionadas, quiero añadir algunas observaciones adicionales sobre el panorama del entretenimiento turco en Netflix. Una de las cosas que más me fascina es la capacidad de la industria turca para mezclar géneros y crear historias únicas que no se parecen a nada que haya visto antes. Por ejemplo, Etos combina el drama social con elementos de thriller psicológico, mientras que Atille fusiona la fantasía con la historia y la mitología turca. También me parece destacable la calidad de la producción en general. Las series y películas turcas en Netflix suelen tener una factura impecable, con una fotografía cuidada, una banda sonora original y unas actuaciones convincentes. Esto demuestra el talento y la profesionalidad de los equipos técnicos y artísticos que trabajan en estas producciones. Otro aspecto que me gustaría destacar es la diversidad de temas que se abordan en las series y películas turcas. Desde la exploración de las diferencias culturales y sociales en Etos, hasta la denuncia de la injusticia y la discriminación en 7 Kogustaki Muzice, estas producciones no tienen miedo de abordar temas controvertidos y de plantear preguntas difíciles. Esto las convierte en obras de entretenimiento inteligentes y provocadoras que invitan a la reflexión. Por último, me gustaría animar a todos los que estén leyendo esto a darle una oportunidad a las series y películas turcas en Netflix. Creo que se sorprenderán gratamente con la calidad y la originalidad de estas producciones. Además, ver estas series y películas es una forma de conocer más sobre la cultura y la sociedad turca, y de ampliar nuestros horizontes culturales. Así que ya lo saben, si están buscando algo nuevo y diferente para ver en Netflix, no duden en explorar el catálogo turco. Estoy seguro de que encontrarán muchas joyas ocultas que les encantarán. Hasta la próxima.